Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es The Sherlock's Blog. Yo soy el profesor Panchi y en esta ocasión vamos a hablar de planimetría y bien algunas cuestiones anatómicas para describir el cuerpo. Recuerda, esto es sumamente importante, por ejemplo, para describir un dictamen. No podemos decir simplemente estaba tirado, o estaba levantado, o estaba alzado, o estaba caído. No, necesitamos tener los elementos categoriales que son usados, digamos, académicamente o bien formalmente hablando. Entonces, para ello vamos a utilizar una bibliografía que es de Gómez Bernal, que se llama Tópicos Médicos Forenses, y vamos a ir al aspecto de planimetría y bien de regiones anatómicas y posiciones cadavéricas. Te reitero, esto es sumamente importante que lo tengas claro para la elaboración de tus dictámenes y la descripción del problema o bien la descripción del objeto de estudio y entonces sí el esclarecimiento del problema. Para la clase de hoy, dentro de lo que cabe, nos va a apoyar por ejemplo Elmo para poder explicar, digamos, las regiones del cuerpo o bien las zonas, ¿sale? Es una clase breve, pero tiene muchos elementos, digamos, categoriales que vas a tener que observar adecuadamente. Fíjate, primero, hablando de planimetría. Hablando de planimetría, el cuerpo, por ejemplo, se va a dividir en algunos planos. Por ejemplo, el superior y el plano inferior. El plano superior y el plano inferior van a estar segmentados por una línea que se llama transversal. Hay una línea que es sagital y nos divide en lateral derecho y lateral izquierdo. Luego tenemos una línea que es coronal, que pasa por aquí, por el cenit, digamos, de la cabeza, y nos va a dividir en un plano anterior y en un plano posterior. Plano anterior y plano posterior. Luego, tenemos entonces 9 elementos ya aquí. Lo que sigue es, por ejemplo, los movimientos. La cara tiene dos movimientos, digamos, precisos. Movimientos o gestos de elevación y gestos de depresión, o todas las expresiones faciales hacia afuera o todas las expresiones faciales hacia adentro. Tiene otro que es de rotación, y entonces, por ejemplo, esto de aquí, así puntual, es rotación. Los brazos, o bien tanto extensiones superiores como extensiones inferiores, van a poder moverse, digamos, de la siguiente manera. Esto de aquí, es decir, haciendo un cono, se llama circunducción. Esto de aquí, es decir, es separado, es abducción. Y esto de aquí es aducción. Ahora, fíjate, pon atención aquí. Esto sería abducción con B, abducción, y esto sería aducción. Luego, esto de aquí sería supinación y esto de aquí sería pronación. Esto es extensión y esto es flexión. Eso en cuanto a las extremidades superiores. Después, yendo a las extremidades inferiores y puntualmente a los pies, podemos decir que están los pies o invertidos, es decir, hacia adentro, o evertidos, es decir, hacia afuera. Si la planta del pie está doblada, se llama flexión plantar. Y si el dorso del pie, o bien el empeine del pie, está doblado, se llama dorsiflexión. Hay también dos cuestiones, por ejemplo, para hablar de la mandíbula que podemos agregar a la cara, que es, por ejemplo, si está abierta, se puede decir retracción, y si está cerrada, se puede decir protracción, ¿ok? Eso sería simplemente para agregar aquí un detalle. Ahora, ya hablando de los movimientos del cuerpo, hay que hablar de las posiciones cadavéricas, es decir, cómo podemos describir un cadáver que está o que yace en alguna parte específica de alguna habitación o de alguna zona en la que lo hayamos encontrado. Primero, cuando el cuerpo está totalmente acostado, por ejemplo, si está boca arriba, eso se llama decúbito dorsal. No vas a decir boca arriba en un dictamen, por Dios. Tienes que decir decúbito dorsal. Si está boca abajo, tienes que decir decúbito ventral. Si está de lado, acostado del lado, dependiendo del lado que más tenga apoyo sobre la superficie, podrías decir decúbito dorsal, no, decúbito lateral izquierdo o decúbito lateral derecho, dependiendo del lado en el que esté acomodado. Los siguientes son dos elementos que podemos relacionar entre ellos. ¿Por qué? Porque hay uno de tipo completo y uno de tipo incompleto. Cuando un cuerpo está totalmente colgado o separado del suelo, digamos así, está suspendido. Pero si el cuerpo tiene, o esta persona tiene, una parte apoyada, se llama suspensión incompleta. Tenemos entonces suspensión completa si es total, suspensión incompleta si se está apoyando. La otra es sumersión, es decir, un cuerpo al interior del agua. Y entonces si está totalmente es sumersión completa, si está parcialmente es sumersión incompleta. Lo que sigue serían, por ejemplo, 5 un poquito más especializadas. La primera es de boxeador, que es una posición fija del cuerpo en distintas, digamos, acomodado de una manera
poco habitual. Por ejemplo, la de boxeador es hacer esto, o que el cuerpo esté, por ejemplo, así, nada más. Eso sería, por ejemplo, una posición de boxeador. Tenemos otra posición que sería sedente, que es donde una persona está sentada. Tenemos una posición que es genupectoral, que es las rodillas y el pecho en el piso. Rodillas, así, y pecho también en el piso. Entonces tenemos rodillas y pecho en el piso. La siguiente es, por ejemplo, fetal, y la posición fetal es como si el cuerpo estuviera hecho bolita. Y la otra es ginecológica, que es un cuerpo en decúbito dorsal, es decir, boca arriba, pero con las piernas abiertas o bien las extensiones inferiores separadas y a la vez flexionadas. Esa sería la cuestión de la posición ginecológica, que me parece que su nombre lo hace bastante evidente, ¿vale? Estos son, digamos, los elementos que tenemos que utilizar para describir el cuerpo. Hay que determinar un orden y entonces sobre eso hay que hacerlo. Nos sirven para ubicar precisamente el objeto de estudio que estamos describiendo. Por ejemplo, una herida puntual. Y más adelante vamos a ver en los videos ya cuando hablamos de lesiones y cuando hablamos de heridas. Para decir entonces puntualmente en dónde está, podríamos decir la cara anterior del antebrazo o la cara posterior del antebrazo. Y para determinar una zona en específico, podemos decir, por ejemplo, la parte proximal, la parte medial o la parte distal. Eso es importante que lo tengas, digamos, en cuenta. Esto sería, por ejemplo, entonces los aspectos que tenemos que considerar de la planimetría. Fíjate. Cerramos entonces, tenemos algunos movimientos, tenemos algunas cavidades. No te platiqué las cavidades. Las cavidades en las que se divide el cuerpo y que es importante que las tengas en cuenta porque a partir de esto se describe una autopsia es la cavidad craneal, la bóveda digamos craneal, cavidad torácica, cavidad abdominal ventral y raquídea. Me explico. La cavidad craneal, la cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad ventral. La espalda sería nuestra cavidad raquídea. Y ya con eso podemos cerrar entonces, ahora sí. Tengo una conclusión breve. Fíjate, tenemos entonces que describir sumamente a detalle y localizar muy específicamente la zona a la que nos estamos refiriendo médico-legalmente. Casi tiene esto un peso académico, formal. Entonces no podemos decir una palabra nada más, por ejemplo, que está boca arriba o que está boca abajo, y eso hemos explicado hoy. Cerramos rápido y espero que esto ya te lo puedas memorizar tú también. Tenemos tres planos: coronal, que nos divide en anterior y posterior, transversal, que nos divide en superior e inferior, y sagital, que nos divide en lateral derecho y lateral izquierdo. Tenemos también la cuestión de las cavidades craneal, torácica, abdominal y ventral, además de raquídea. Tenemos movimientos de la cara: elevación, depresión, tenemos retracción y tenemos protracción. Luego tenemos también una cuestión que es rotación, es decir, una parte del cuerpo que gira en su mismo eje. La otra va a ser, por ejemplo, circunducción, ojo aquí, extensión, flexión, supinación, pronación, abducción, aducción, y luego los pies tenemos invertidos, evertidos, o bien la cuestión de la flexión plantar y la dorsiflexión. Vamos con las posiciones cadavéricas. Tenemos decúbito dorsal, decúbito ventral, decúbito lateral izquierdo, decúbito lateral derecho. Tenemos suspensión completa, suspensión incompleta, sumersión completa, sumersión incompleta. Tenemos la posición fetal, la posición de boxeador. Tenemos la posición genupectoral, que sería rodillas, pecho en la superficie. Tenemos la posición fetal, ya dije, bolita, genupectoral, ginecológica, piernas abiertas, espalda abajo, y la otra sería finalmente la sedente, es decir, una posición de una persona que está totalmente sentada. Estas zonas son muy importantes que las tengas en cuenta. Recuerda, esto tiene que ver con planimetría, anatomía, aspectos médico-legales respecto a la descripción del cuerpo, y esto sería todo nuestro tema por el día de hoy. Lo que sigue es hablar, por ejemplo, de heridas, y entonces ya las heridas las vamos a localizar en partes puntuales del cuerpo. Esto es The Sherlock's Blog. Yo soy el profesor Panchi. Espero que los de atrás, los de allá atrás, hayan hecho sus anotaciones adecuadas, y nos vemos en la siguiente entrega. Yo soy el profesor Panchi. Esto fue The Sherlock's Blog, planimetría médico-legal desde Mr. Elmo. Nos vemos pronto. Ci vediamo. Chao.